Hay episodios de la historia que son como un espejo oscuro, que nos enseñan hasta dónde pueden llegar la ambición, el poder y la indiferencia. Hoy vamos a asomarnos a uno de esos momentos, la Gran Hambruna de Bengala de 1770. Y ojo, no fue simplemente un desastre natural, fue una catástrofe moldeada por la mano del hombre, un antes y un después que arrasó una de las regiones más ricas del mundo y que marcó para siempre el futuro del Imperio Británico en la India. Para empezar, tenemos que enfrentarnos a una cifra: 10 millones. No es un número abstracto, no, es la estimación de vidas humanas que se perdieron. 10 millones de personas. Cuesta hasta imaginarlo, ¿verdad? Es una cantidad tan brutal que se nos escapa. Es como si borrásemos del mapa ciudades enteras, una detrás de otra. Y para ponerlo en perspectiva, para que nos hagamos una idea real, esos 10 millones eran un tercio de toda la población de Bengala. Pensemos por un momento. Caminar por cualquier pueblo o ciudad de la zona y que en un par de años una de cada 3 personas que conoces simplemente ya no esté. Familias, tradiciones, conocimientos, todo barrido para siempre. Esta frase viene de un informe oficial de la propia Compañía de las Indias Orientales y nos saca de golpe de las estadísticas para meternos de lleno en el horror más absoluto. Esto ya no va a detener hambre, esto es el colapso total de la civilización, la ruptura de los tabúes más primarios para poder sobrevivir. Y claro, esto nos obliga a hacernos la pregunta clave: ¿cómo se pudo llegar a este extremo? ¿Fue solo mala suerte o había algo más detrás de todo? Para intentar entender esta historia tan compleja, lo primero es poner los hechos sobre la mesa, los datos básicos sobre los que se construyó esta auténtica tragedia. Estamos hablando de la Gran Hambruna de Bengala. Sus peores años fueron entre 1769 y 1773, aunque las secuelas duraron muchísimo más. La zona afectada era gigantesca, no solo Bengala, sino también lo que hoy son varias regiones de la India y Bangladesh. Unos 30 millones de personas se vieron atrapadas en el epicentro del desastre. Vale, toda investigación sobre esta hambruna arranca con un culpable que parece obvio: el clima. La naturaleza, por así decirlo, encendió la cerilla. Pero como vamos a ver, la pólvora ya estaba ahí, lista para estallar. La cosa empezó a torcerse en 1768, con una mala cosecha de otoño. Pero la verdadera alarma saltó en 1769, cuando el monzón de verano, que es el motor de la agricultura de la zona, falló de forma catastrófica. Y ya para 1770 la situación era apocalíptica. Los informes de la época hablan de meses y meses sin ver una sola gota de lluvia. Los ríos eran hilos de agua y los pozos estaban secos. Esta frase de un testigo lo dice todo. El arroz, que era la base de la comida de millones de personas, se convirtió literalmente en paja. No es que fuera una mala cosecha, es que no hubo cosecha. La producción de alimentos simplemente se vino abajo. El campo, que era la fuente de vida, se convirtió en un desierto. Y por si fuera poco, con la gente ya desnutrida llegó otro golpe: la enfermedad. Una epidemia de viruela terrible se extendió como la pólvora entre una población que tenía las defensas por los suelos por culpa del hambre. El hambre los debilitaba y la enfermedad les daba la puntilla. Pasemos ahora a la siguiente pieza del puzzle, que es fundamental, porque una sequía, por muy grave que sea, no causa 10 millones de muertos por sí sola. Aquí es donde la historia del clima se cruza con la historia del poder, y por qué no decirlo, de la codicia. A ver, solo 5 años antes de la hambruna, el poder en Bengala había cambiado de manos de forma radical. Después de un par de victorias militares clave, la Compañía Británica de las Indias Orientales, que era una empresa privada con sede en Londres, no lo olvidemos, se hizo con el control de la región. No era un gobierno, era una corporación con ejército propio, y su único objetivo era el beneficio para sus accionistas. La compañía consiguió del emperador mogol, que ya estaba muy debilitado, algo llamado el Diwani. Y esto es clave, de verdad. El Diwani les daba el derecho legal a recaudar todos los impuestos de Bengala. En la práctica, esto significaba que tenían el control total de la economía de la provincia más rica de toda la India. Esto creó una estructura de poder súper tóxica, un gobierno dual. O sea, la compañía británica se quedaba con el poder de verdad, el dinero, pero le dejaba la responsabilidad de la administración, la justicia y el bienestar de la gente al gobernante local, el Nawab. El resultado: un desastre. La compañía tenía el poder, pero cero responsabilidad, y el Nawab tenía la responsabilidad, pero cero poder. Y esto de aquí ilustra perfectamente el cambio brutal que supuso su llegada. Con el sistema de antes, el mogol, los campesinos pagaban más o menos un 10% de su producción. Llega la compañía, con su lógica de exprimirlo todo al máximo, ¿y a cuánto lo sube? Al 50%, la mitad de la cosecha. Eso no es un impuesto, es una confiscación en toda regla. Dejó a la gente sin capacidad de ahorrar ni de guardar grano para los malos tiempos.
La clave aquí es que estas políticas reventaron sistemáticamente las defensas que la sociedad bengalí tenía contra las crisis. Con esos impuestos tan bestias, los agricultores no podían guardar reservas. Además, se les obligó a cultivar índigo y opio para exportar, en vez de arroz para comer. Las tierras que antes daban comida ahora producían mercancías para el negocio global de la compañía. Básicamente dejaron a la población completamente desprotegida. Bueno, con una sequía histórica, una población al límite y un sistema político roto, la crisis era inevitable. Vamos a ver ahora qué hizo la entidad que tenía el poder real y los recursos para actuar. Esta es la pregunta del millón. Con millones de personas desesperadas muriendo de hambre, ¿qué hizo la Compañía Británica de las Indias Orientales, la nueva dueña de Bengala? Lo que cuentan los documentos de la época es desolador, pero deja clara su lógica. A finales de 1769, cuando el desastre ya era más que evidente, las primeras advertencias y propuestas de cobrar impuestos de forma más humana se ignoraron. En enero de 1770, el propio gobernador propuso una pequeña bajada del 7%, pero la retiró al poco tiempo. La razón es para no creérselo. Los informes decían que a pesar de todo, seguían recaudando bien. El beneficio era lo único que importaba. Y aquí llega lo más terrible de todo. La decisión que condenó a millones de personas. En abril de 1770, en el peor momento de la hambruna, con la gente muriendo literalmente por las calles, la decisión del Consejo de la Compañía no fue organizar ayuda, no, fue subir los impuestos un 10% más. Su lógica era puramente financiera. Había que compensar las pérdidas que tendrían en el futuro porque la gente se estaba muriendo. Estaban poniendo precio a la muerte. Y esta tabla es la prueba definitiva, sacada de sus propios archivos. En Murshidabad, una de las zonas más castigadas, los registros demuestran que recaudaron casi un 35% más de dinero durante el peor año de la hambruna que el año anterior. No es una teoría, es un hecho. Sacaron más riqueza que nunca de una población que se estaba muriendo. Las noticias de lo que pasaba en Bengala llegaron a Europa y causaron un gran escándalo. El mismísimo Adam Smith, el padre de la economía moderna, lo denunció en su obra La riqueza de las naciones. Condenó las prácticas de la compañía, diciendo que su gobierno no era comercio, sino directamente un saqueo. Una catástrofe de esta magnitud no se acaba cuando vuelve a llover. Sus consecuencias transformaron Bengala para siempre, en lo social, en lo económico y en lo político. El panorama que quedó después de la hambruna fue de devastación total. Un tercio de las tierras de cultivo se abandonaron, con pueblos enteros que se los tragó la selva. Como no había agricultores, la recuperación tardó décadas. El caos y la anarquía se apoderaron de la región. Y, para colmo, se perdió a casi la mitad de los artesanos, lo que destrozó industrias enteras famosas en todo el mundo, como la de la seda de Bengala. Y aquí viene la gran paradoja de esta historia. La compañía usó la catástrofe que sus propias políticas habían empeorado como la excusa perfecta para hacerse con todavía más poder. Dijeron que la administración local era un desastre, así que eliminaron el sistema dual y pasaron a controlar ellos directamente todo en Bengala. La hambruna se convirtió en la justificación para una colonización total. Y quizás lo que mejor lo demuestra todo es esta comparación. Un siglo después, en 1873, otra sequía muy parecida amenazó la misma zona. Pero para entonces, la administración británica ya funcionaba de otra manera y actuó. El gobernador de la época organizó una operación logística enorme, importó toneladas de arroz de Birmania y los repartió. El resultado, la mortalidad fue mínima. Esto demuestra que la catástrofe de 1770 no era inevitable, fue el resultado de decisiones humanas. Y esto nos lleva a la pregunta final. Nadie duda de que la sequía fue lo que prendió la mecha, pero todo lo que hemos visto apunta a un sistema que puso el beneficio por encima de la vida, que dejó a la gente indefensa y que a la hora de la verdad no solo no ayudó, sino que apretó todavía más la soga. Así que la verdadera naturaleza de esta tragedia sigue siendo un tema de debate.